para nosotros, Padre. Gracias porque cuando dices que en realidad somos tus hijos, es una gran verdad, Señor. Gracias porque caminas con nosotros. Gracias porque eres nuestro ayudador. También eres el que nos corrige. Tú eres el Dios que nos ayudas constantemente, Señor. Padre, bendecimos tu nombre y queremos hoy deleitarnos en adorarte, en bendecir tu nombre. Tú eres vida para nosotros, Señor. Yo te ruego, Señor, toca hoy nuestros corazones. Permite que podamos seguir andando en tu voluntad, agradándote en todo, Señor. Bendito Dios, que tu Espíritu fluya con libertad en este lugar y que este culto te sea completamente agradable, Señor. Padre, gracias te doy por cada persona que está aquí, por cada familia que ellos representan. Te doy gracias por las personas que están en casa, Señor. Oramos, Señor, que tu bendición repose sobre la congregación, Señor. Gracias, Dios amado. Bendice este tema que hoy vamos a escudriñar, Señor. Que sea tu Espíritu trayendo luz, entendimiento y sobre todo cambios a nuestra vida, Señor. Te amamos, Dios. Te suplico que hoy traigas consuelo a aquellos que por alguna u otra razón están afligidos, Señor. Ponemos en tus manos aquellas cargas, aquellos problemas, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Dios. Pongo en tus manos, Señor, aquellas crisis de familia, crisis de pareja, Señor. Pedimos, Señor, hoy tu amor, tu reconciliación, Señor. Y aleja, Señor, toda obra del enemigo, Señor. Reprende al devorador, reprende al enemigo, Padre Santo. Oramos también por la salud de algunos de nuestros hermanos que están pasando por quebrantos de diversa índole, Señor. Extiende tus manos, Señor, y sánalos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios del cielo. Y ponemos en tus manos toda decisión que debamos tomar en estos días. Guíanos, Señor. Guíanos, Padre. Gracias por caminar con nosotros, Dios. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Un aplauso al Señor. Sean todos bienvenidos, por favor, tomen asiento. ¿Cómo están mis hermanos? Qué alegría verlos a todos. Ya los niños pueden salir a su clase. Así que vamos, por favor, aprovechemos y saludemos al que está ahí al lado. Si no lo conoce, salúdelo. Por favor, pónganse cómodos. También aprovecho para saludar a los que están desde casa. Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy, pero muy, muy bien. Bueno, creo que estamos listos entonces para recibir el mensaje de hoy. Así que en ese orden de ideas vamos entonces a abrir nuestra Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, y vamos a leer hoy versículos 9 al 11. 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. Puede buscarlo en su Biblia y vamos a estudiar esta palabra en el día de hoy. 1 Corintios 6, versos 9 al 11. Dice la palabra del Señor: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Señor, gracias por esta palabra. Queremos hoy analizarla, escudriñarla y que sea tu Espíritu, Señor, trayendo dirección, sabiduría,
Señor, a nuestra vida y que podamos hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escudriñando un poquitico encontré una frase que quiero compartirles antes de empezar a estudiar este texto que me pareció súper acertada y que va con mucho de lo que hoy Dios nos quiere hablar. Es una frase de un pastor que se llama Timothy Keller y él dice lo siguiente, abro comillas: Dios nos ve como somos, nos ama como somos y nos acepta como somos, pero por su gracia no nos deja como estamos. Qué bonita frase, ¿verdad? Se la voy a volver a leer. Dios nos ve como somos, nos ama como somos y nos acepta como somos, pero por su gracia no nos deja como estamos. Mis hermanos, es muy reconfortante saber que podemos acercarnos a Jesús por primera vez y saber que sin importar lo que hayamos nos va a recibir. Uy, no, este no se parece en nada al Jesús que me rescató cuando yo estaba en pecado. Cuando Él me vio en pecado y yo me acerqué, Él me defendió, es más, me abrazó. Pero este ni siquiera se mueve de ahí. Qué gran realidad, porque el Cristo de la Biblia nos acepta como hayamos llegado. Nos recibe como hayamos llegado. No importa lo que hayamos hecho, quién hayamos sido, Él nos recibe. Él nos recibe. Y esto es muy hermoso poder decirlo. Pero hay algo más, y es que Él te ama demasiado para dejarte igual a como llegaste. Él te recibe, pero Él te ama demasiado para dejarte como llegaste. Él tiene un plan maravilloso para tu vida, que Él quiere desarrollar y llevar a cabo. El cristianismo, mis hermanos, es un mensaje de arrepentimiento, de gracia para todos aquellos que anduvimos o que por alguna razón nos hemos extraviado de Dios. Pero también es un mensaje que trata del poder que transforma vidas. Llegamos al Señor, no importa cómo hayamos llegado, pero lo que importa es qué pasa después. Hace poquito yo ese versículo lo compartí en los grupos de la iglesia. Me impactaba ver cómo Jesús decía que las prostitutas y que los cobradores de impuestos estaban llegando primero al reino de Dios que los mismos fariseos. ¿Por qué? Porque Dios es una herencia. Esto quiere decir que es transferido o concedido a aquellos a quienes Dios reconoce como sus hijos. Y ojo a esto, ¿todos los hombres son hijos de Dios? ¿Por qué? Correcto, porque Juan 1:12 dice, mas a los que lo aceptaron, a los que creyeron en Él, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por ende, no todos los seres humanos son hijos de Dios, solo los que han creído y han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. A diferencia de alguien que sí conoce a Dios, tenemos que reconocer que aún conociendo a Dios, pecamos. Tenemos que reconocer eso. Sería una gran mentira pararnos aquí a decir tremenda falacia de algo imposible. Nadie en este lugar podrá vivir hasta que llegue a la presencia de Dios sin cometer pecado. Pero es que hay una gran diferencia entre el que peca deliberadamente, el que ha hecho del pecado un estilo de vida, al que peca ocasionalmente y está luchando para que su vida cambie. ¿Sí me hago entender la diferencia? Hay una gran diferencia en eso. El Espíritu de Dios está guiando al nuevo creyente para que su vida sea transformada, para que ame a Dios, para que busque la santidad. ¿Sabe? Cuando un hijo de Dios en realidad ha conocido a Dios, va a pasar algo que es aterrador, mis hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando hay pecado en un creyente, no está cómodo. Es como una piedra en el zapato. Yo no sé, es algo incómodo. Un creyente que no confiesa y que no aparta su pecado no puede estar verdaderamente tranquilo. Y eso es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sana, el Espíritu Santo hace milagros, pero el Espíritu de Dios
santifica y redarguye de pecado. El Espíritu de Dios no nos va a dejar tranquilos. Por eso es preocupante cuando podemos vivir cometiendo pecado, pero no pasa nada. Tenemos que revisarnos porque eso significa que no hemos nacido de nuevo. Un nacido de nuevo no puede convivir con el pecado porque el Espíritu de Dios va a estorbar ese pecado. Lo va a llamar al arrepentimiento, lo va a llamar a la reconciliación, lo va a llamar a perdonar, a pedir perdón, a restaurar. Un hijo de Dios no va a estar tranquilo. Pero veamos a qué tipos de pecados se refiere el Señor. Versículos 9 al 10. Dice allí, no se engañen a sí mismos. Ojo, porque el pecado es un engaño. Es un engaño. Dice, los que se entregan al pecado sexual. Y aquí tenemos que, antes de entrar a esa lista, aquí dice, los que se entregan. ¿Usted se ha visto lo que pasa cuando los ejércitos capturan a los enemigos? Se rinden, ¿verdad? Y eso es a lo que se refiere la Biblia con los que viven así. Se entregan, se rinden a este tipo de pecados. Y dicen, se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, cometen adulterio, son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan. Y vuelve y repite, ninguno de esos, ¿qué pasa? Heredará el reino de Dios. Tenemos que hablar de este tipo de pecados, mis hermanos. Porque aunque usted no lo crea, siendo cristianos, aún estas cosas a veces están dentro de nosotros. Y aquí habla del pecado sexual. El pecado sexual habla de los que rinden culto a ídolos. No puede haber una relación entre un verdadero creyente y alguien que tenga ídolos. Claramente aquí se está refiriendo a imágenes, a figuras, ídolos. No puede haber, y lo dice la Biblia, alguien que dice amar a Dios y ame a los ídolos, que tenga figuras. ¿Por qué razón? Mis hermanos, Éxodo capítulo 20, hablando de los 10 mandamientos, dice, es más, vamos a Éxodo 20, no lo tengo aquí, pero quiero que lo leamos por favor. Solo un pequeño comentario al respecto, Éxodo 20. Hablando de los 10 mandamientos, y dice, leamos desde el 1. Luego Dios le dijo al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Dejémoslo hasta ahí. Es que es muy claro, es muy claro. No puede haber ídolos en un verdadero creyente. Y déjeme le explico algo que es muy relevante al tema. ¿Usted sabe por qué Dios le está dando los 10 mandamientos a su pueblo justo en ese momento? ¿Sabe por qué? Porque eran un pueblo rescatado de Egipto y habían crecido con costumbres paganas. Y al rescatarlos, y Dios dice, ustedes son pueblo mío, ahora yo les pongo las condiciones. Si ustedes son mi pueblo, estas son mis condiciones para que ustedes vivan bajo mi palabra. Y una de ellas es, no tengan ídolos. ¿Por qué? Porque yo soy su Dios. Es más, cuando uno mira claramente el juicio de Dios sobre Egipto, ¿sabe qué hizo Dios? Dios literalmente avergonzó a cada ídolo en el cual Egipto confiaba. A cada uno, cada plaga era un ídolo de Egipto. ¿Y sabe qué hizo el Señor? La manipuló a su antojo y la puso en contra de ellos mismos. Imagínense lo que hace Dios. Entonces, por eso es tan importante entender esto. Volvamos nuevamente a 1 Corintios, cuando Pablo dice, los que practican estas cosas, y nuevamente, ¿la iglesia quién es? Es el pueblo rescatado de Egipto, del Egipto espiritual, que es el mundo,
al cual Dios le dice, no hagan esto porque ustedes son mi pueblo. Y entonces, ¿qué pasa allí? Que el Señor dice, no tengan ídolos, no tengan ídolos, no se hagan imagen, no adoren, no le rindan culto a esas figuras, porque eso trae la ira de Dios, la ira de Dios. Entonces, otro tema, por ejemplo, las relaciones sexuales ilícitas. Y aquí tenemos que hablar de varias cosas. Por ejemplo, hablemos de fornicación y hablemos de adulterio. ¿Qué es la fornicación? Las relaciones sexuales antes de casarse. Esa es la fornicación. Relaciones sexuales sin haberse casado. Entonces, Pablo dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Démonos cuenta cómo el Señor toca puntos muy importantes. Ahora, miremos un poquitico de historia, del contexto histórico de Corintios. Corinto era una ciudad portuaria. Era una ciudad en la que había muchísimo dinero. Haga de cuenta un Miami, ¿sí? Mucho dinero y por ende mucha promiscuidad. Entonces, a esa cultura es a la que Dios le está diciendo, no hagan eso, porque si ustedes siguen practicando eso, no van a heredar mi reino. Entonces está hablándoles de su vida sexual y les habla acerca de la fornicación. Mis hermanos, el ideal de todo cristiano soltero que desee casarse es que su vida sexual la desarrolle hasta el día de su matrimonio. Mis hermanos, yo les animo a los solteros de la iglesia, guárdense, esperen en Dios. Esperen en Dios, que llegue el momento de Dios, que llegue esa pareja. La vida sexual, y eso lo vamos a hablar en un par de domingos, la vida sexual es una bendición. Y no fue el diablo el que la creó, fue Dios. Dios fue el que creó el sexo. Tenemos que hablar del sexo muchas veces con mucho tabú que existe a veces dentro de la misma iglesia cristiana. Y vamos a hablar de eso dentro de 15 días si el Señor nos lo permite. Pero una cosa que le quiero decir es que si Dios diseñó el sexo, Él tiene todo el derecho de legislar el sexo. Y una de las cosas que ha sucedido es que el mundo, es decir, los que no conocen a Dios, son los que están hablándole de sexo a la humanidad. No los creyentes, que tienen temor de Dios, que conocen al creador del sexo. Dios fue el que creó todos los órganos genitales, fue Él, es Él. Y no nos debe dar pena decirlo, fue Él. Y Él tiene toda la potestad de legislar nuestra vida sexual, porque Él es el creador. Hablemos del adulterio. El adulterio ya es relaciones sexuales con una persona diferente al cónyuge. Y en ese tiempo también existía eso. Había la prostitución religiosa. Había muchas cosas que existían en esa época. Pero también se refiere, y lo dice acá claramente, al homosexualismo. El homosexualismo también es una de las cosas que Dios reprueba. Y no solamente entre hombres y hombres, sino entre mujeres, entre ellas mismas. Mira lo que dice Romanos 1:26. Hay varios textos que hablan de esto. Y dice, por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Está hablando de mujeres. Pero miremos entre hombres. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Cuando dice el castigo que merecían, tenemos que ir a Sodoma y Gomorra. En estos días se celebró el orgullo gay. Pero mientras la cultura celebra eso, hay que hacer memoria lo que Dios hizo con el orgullo gay de Sodoma y Gomorra. Debemos tener cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, miren, son cosas que Dios dice que los que practican tales cosas, ¿qué pasa con ellos? No heredarán el reino de Dios. Hoy en día se ha llegado al punto
de establecer congregaciones cristianas donde se reciben, es decir, entiéndeme bien lo que le voy a decir, se reciben y dicen que Dios los ama así, y sí, Dios los ama, pero ojo a lo que le dije al principio, los recibe como hayan llegado, pero no los va a dejar como hayan llegado. Y ahí es donde está el grave error. La Biblia es muy clara con eso. Habla, por ejemplo, también, mire, otra situación, los ladrones, los amigos de lo ajeno. Los ladrones no heredarán el reino de Dios. Los ladrones, los avaros, aquellos que son, no heredarán el reino de Dios. Los borrachos, los amigos que andan, lo quiero mucho, ¿sí? Pues déjeme decirle que la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Los que insultan a aquellos que siendo cristianos se les salen sus palabritas. ¿Qué dice acá? Los que insultan o dicen malas palabras no heredarán el reino de Dios. No es bueno, mis hermanos. Aquí, Dios te alabo, Dios, ya por favor, oiga, gran no sé qué cuántas, imagínense que esa vieja no sé qué cuántas, que... Ay, pero si hace un momentico salió de la iglesia y estaba bendiciendo al Señor. Las malas palabras. Yo era muy grosero, ¿sabe? Para que no se preocupe, pero yo fui muy grosero. Yo para decir una cosa tenía que decir 4 groserías para decir una bobada. Yo fui muy grosero. Y esas son de las cosas que Dios trabajó en mi vida. ¿Sí? Fui borracho también. Sí. Los mentirosos también no eran el reino de Dios. Fui borracho, todas esas cosas. Pero volviendo al tema, de verdad, ¿sabe por qué se lo digo? Para que usted entienda lo que voy a decir ahorita. Es solo por eso. Los estafadores, ¿sí? Los estafadores, los que engañan a la gente. Y dice que ese tipo de prácticas, los que lo hacen no heredarán el reino de Dios. Lo dice la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que, ojo con esto, porque a veces uno pues, le habla a las personas, de pronto que están involucradas en algo que está aquí. Pero si les decimos esto, sin decirles lo que sigue en adelante, nos equivocamos porque no les estamos diciendo la verdad completa. Es decir, si yo terminara este sermón aquí, nos iríamos todos cargados, ¿verdad? Pero resulta que el sermón no termina aquí. Y esa es la buena noticia que le tengo. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Dice el apóstol Pablo allí en el versículo 11, algo precioso. Dice, léalo conmigo, algunos de ustedes eran así. Pare ahí. O sea que dentro de la iglesia de Corinto, ¿habían personas que antes robaban? Sí. ¿Habían homosexuales que ya habían dejado eso? Mire qué interesante. Uy, vamos a hablar de algo que me encanta. Y es que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Entonces, mire que Pablo dice que eso eran. Así que, ¿dónde debe quedar todas estas cosas en la vida de un cristiano? Atrás. Atrás, ya eso quedó atrás, ya no está más en mi vida. Pero la iglesia de Corinto tenía miembros en su congregación que habían tenido ese estilo de vida. Hermanos, la vida cristiana, la iglesia, no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. La Biblia dice que nosotros debemos restaurar al hermano que ha caído. Y dice, considérate a ti mismo también, dice. No sea que tú también caigas. Entonces, pues no es una noticia que nos deba extrañar, pero aquí en la congregación tenemos personas
que también tuvimos, me incluyo, este estilo de vida. Por eso le digo, yo también fui borracho, y fui muy borracho. Lo fui, estoy parado aquí por la gracia de Dios. Eso es lo que ha sucedido, no hay en mi virtud ninguna, no hay nada. Fue por la gracia de Dios. La iglesia está conformada por personas que genuinamente están luchando con su pecado. Y la iglesia de Corinto era eso. Por eso Pablo dice, y algunos de ustedes eran así. Eran así. Pero no dice son así. Dice eran así. Fueron recibidos, pero ya no son así. Llegaron a la iglesia habiendo robado, llegaron a la iglesia habiendo traicionado a su pareja, pero ya no son así. Llegaron a la iglesia amanecidos, se habían emborrachado el día anterior, pero ya no son así. ¿Nos damos cuenta? La iglesia es un lugar donde somos recibidos por el amor y la gracia de Dios, pero no quedamos así. Eso nos debe llevar a pensar en quiénes somos nosotros para estar juzgando y señalando a otros sin misericordia por su pecado. ¿Quiénes somos nosotros? ¿O tendremos que decir otra vez, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? ¿Tendremos que decirlo otra vez? ¿Quiénes somos nosotros? Perdóneme, pero hay algo que me molesta. Y es que a veces bajo un celo de sana doctrina, hay alguien señalando el pecado de la gente. Y señale el pecado. ¿Y dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia que nos ha transformado? Debemos tener cuidado. ¿Quién podría decir en la iglesia que no está luchando hoy con algo? Todos estamos luchando con algo, si somos sinceros. Todos estamos luchando con algo. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque usted está vivo. Y hasta que no muramos, no vamos a dejar de luchar con este tema del cuerpo de pecado. Vamos a seguir luchando. Mire, nuestra vida en este cuerpo es nuestro trayecto por el desierto hasta la tierra prometida. Hasta que lleguemos a la tierra prometida y disfrutemos de la plena libertad y la gloria que Él nos ha prometido. Pero hasta que eso no llegue, usted y yo sinceramente vamos a estar luchando. Créame, todos los días. Y si usted en realidad está orando, gran parte de sus oraciones van a ser, perdóname, ayúdame a cambiar esto. Gran parte, si somos sinceros y estamos en un proceso real con Dios, mucho de nuestra oración personal y privada va a ser eso. Señor, fallé en esto. Señor, pequé en esto. Señor, ayúdame, volví a embarrarla en esto. Quiero cambiar, Señor. Si somos sinceros. Pero ¿qué hizo Dios para cambiarnos para siempre? Miren lo que dice el versículo 11. Leámoslo nuevamente. Algunos de ustedes antes eran así. Y dice, pero fueron ¿qué? Limpiados. Fueron hechos santos. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, ¿quién es el protagonista del versículo 11? Descúbralo. ¿Quién? ¿Quién es el protagonista del versículo 11? El que resalta sobre todas las demás personas. ¿Quién es en el versículo 11? Dios. Dios. Porque dice, pero fueron justos, ¿sí? Hechos santos. Fueron hechos justos ante Dios. ¿Quién hace esa obra? Dios es el autor de esa obra. El único que tiene poder para en realidad condenarnos es el que nos da las herramientas para ser transformados. Es Él. Y hablemos de esos aspectos. Dice que Él nos lavó. Nos lavó. Así que todos llegamos ante el Señor sucios de pecado. Pero Él tiene algo hermoso y es que nos lava. Mira lo que dice 1 de Juan 1:7. 1 de Juan 1:7 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Señor nos limpia, nos lava.
Y qué bueno entender que cuando llegamos no hay mancha de pecado que la sangre de Jesús no pueda quitar. No hay mancha que Él no pueda quitar. Y yo creo, y eso es algo con lo que algún tiempo luché, y era con mi conciencia, porque habían cosas que en realidad me avergonzaban de mi vida sin Cristo. Y a veces yo me encontraba con mis amigos con los que hicimos muchas locuras. Y yo decía al Señor, ahora que me vean, van a pensar que sigo siendo el mismo. Y eso me avergonzaba de alguna manera. Entonces, ¿qué, Juancho? Listo, vamos aquí a hacer esto, lo otro. Y yo, no, ya no. ¿Pero cómo así? No, ya no. Pero acuérdese que nosotros la pasábamos chévere haciendo esto y lo otro. Ya no. Entonces, hay que poner la cara y decir, este es un nuevo Juan. Es más, decirles, es más, quiero invitarte para que reconsideres tu vida y le des una oportunidad a Jesús. ¿Pero por qué? Porque Él me lavó y pude descansar de que no hay pecado que su sangre pura y sin mancha no haya podido lavar de mi inmunda vida sin el Señor. Él nos lava, mis hermanos. Y si tú hoy estás luchando con algo que no te deja descansar, te invito a que te pongas de acuerdo con Dios. Porque su sangre te limpia, te lava de todo pecado. Descansa, porque toda tu deuda fue pagada por Jesús. Descansa, que en realidad has sido limpio. Disfruta de esa limpieza también. Disfruta de vivir limpiamente delante de los ojos de Dios y de la sociedad. Disfruta tu nueva vida, tu santidad, la que Él te ha regalado, porque Él te lavó. Te preguntarás, ¿por qué es tan importante que Jesús naciera de una virgen, viviera sin pecado y muriera sin haber cometido pecado? Esta es una de las razones, para ofrecer su sangre sin mancha a Dios, para la purificación de nuestros pecados. Es por eso que es tan importante su vida santa, que le haya nacido de una virgen, porque Él no nace con la naturaleza caída, que nacemos todos nosotros. Pero también dice que no solo nos lavó, ¿qué más dice que hizo? Dice, fueron hechos santos. Fueron hechos santos. Ahora, no quiere decir que usted se convirtió en una estatua, así todo, con cara de santo. No, ser santo es mucho más que eso. Mira, vamos a 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Hermanos, en términos claros, ser santo es haber sido rescatado del mundo para el uso exclusivo de Dios. Eso es ser santo. Dios nos rescató del mundo para su uso exclusivo. Sin embargo, dice Pedro aquí en 1 de Pedro, dice que la santidad tiene que ver con entender que fuimos elegidos por Dios. Fuimos elegidos. La santidad tiene que ver con un servicio, porque dice que son sacerdotes del Rey. Eso es santidad, entender que fuimos apartados para un servicio. El servicio de no cualquier persona, sino del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. Dice que somos una nación santa, apartada. Una nación apartada, sacada del mundo. Si nosotros decimos que somos cristianos y que digamos hemos sido apartados del mundo, nos falta una parte. ¿Cuál parte nos hace falta? Vivir exclusivamente. Exactamente. Porque hay gente que en el mundo que hasta se van a lugares donde no vive nadie. Yo he visto gente que con mucho dinero se compra un terreno por allá donde no vive nadie y se compran una casa, la hacen y van a mercar por allá, cruzan lagos, pero viven lejos de la gente. Pero les falta lo otro, y es volverse a Dios. Volverse a Dios.
Una de las cosas con las que luchaba mucho Lutero, dicen que Lutero luchaba bastante con su pecado. Lutero, pues obviamente era un hombre que tenía un conocimiento, por decirlo así, de la palabra de Dios. Pero antes de convertirse al cristianismo, Lutero era de los que se flagelaba. ¿Sabía eso? Porque él luchaba con pecado y él se flagelaba y se castigaba. Hasta que un día, dicen los historiadores, que el Señor le abrió los ojos a Romanos. Y Romanos dice, mas el justo por la fe vivirá. Y Dios le dio entendimiento a Lutero de lo que significaba eso y entendió que él podía ser justificado delante de Dios por la sangre de Jesús. Mas el justo por la fe vivirá, tendrá vida eterna. El justo por la fe, por confiar en Jesús. Así que no solamente nos lava, sino que ¿qué? Nos santifica. Tú eres un pueblo santo para Dios. Has sido apartado con un propósito, y lo dice Pedro, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Te ha apartado para Él. Tú eres propiedad de Dios. Tú le perteneces al Señor. ¿Sabes? Primero, eres propiedad de Dios porque Él te creó. Sin embargo, por nuestra vida de pecado, éramos justos herederos de la ira y del castigo de Dios. Pero Él nos compró en el mercado, nuevamente, a través de Jesús. Así que Él nos santificó, Él es nuestro dueño. Y somos posesión exclusiva de Dios. Exclusiva de Dios. Tercera cosa, dice que ¿qué más hizo? Léalo conmigo ahí en el 11. Primero, nos limpió. Segundo, nos hizo santos. Y tercero, ¿qué dice? ¿Fueron hechos qué? Justos. Fueron hechos justos. Y dice la Biblia, dice Romanos 5:1, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo, Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Quiero hacer una claridad a lo que significa justificación por la fe. Quiero explicarle para que lo entendamos bien. Vamos a suponer que Isabela y yo enfrentamos una investigación judicial y resulta que yo soy una changua, soy un mal hombre. Yo ando, mejor dicho, en la inmunda, ando mal, soy ladrón, de todo. Pero Isa no. Y tiene cara, ¿cierto que no? ¿Sí? Que Isa juiciosa, una chica que hace todo bien. Resulta que un día, por un error, en las carpetas donde se archiva todo el historial, un día cogen mi historial y lo meten en la carpeta de Isabela. Y el de Isabela lo guardan en el mío. El día en que nos van a juzgar, el juez mira la carpeta que por errores, la historia de Isabela, y dice, pero ¿cómo van a condenar a este buen hombre? Mire. Pero cuando miran al de Isabela, no, esa que no parece, que no hace nada, mire. ¿Sí? ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando hablamos de justificar? No es que yo haya hecho esas buenas obras que se me atribuyen. ¿Sí me van a entender? Porque el historial no es mío. Yo no hice esas buenas obras, sino que fueron cargadas a mi favor porque Isabela las hizo. Cuando hablamos de justificar, significa que Jesús hizo algo por mí y lo que Él hizo fue cargado a mi favor. Para que cuando Dios fuera a juzgarme, Él dice, Él confió en mi Hijo Jesús. Y toda la maldad que yo había cometido, ¿sobre quién la castigó? Sobre Jesús. Para que yo fuera hecho justo delante de Dios. Fui justificado. Fui justificado. No es, y ojo a esto, no es que Dios haya visto nuestro pecado y haya hecho esto. Te perdono. Eso no fue lo que Dios hizo. Dios vio mi pecado, sino que lo castigó sobre su Hijo. Recuerde que uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Dios
siempre va a ser justicia. Y ojo a esto, solo hay dos formas para presentarnos delante de Dios. O justificados por la obra de Jesús, o delante del Señor me expongo al juicio porque sobre mí todavía está mi pecado. Entonces mire qué importante es ser justificados. Nos justificó. Todo mi pecado fue cargado sobre Jesús y fue castigado su Hijo en lugar de mí. Para que yo, al creer en Él, al confiar en su obra, sea justificado. Todo fue pagado. No es que haya sido ignorado, sino que todo fue pagado. Y yo puedo tener paz con Dios. Por eso dice Romanos 5:1. Dice, por la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Tenemos paz con Dios. Hemos sido hechos justos. Entonces imagínate, ¿qué pasa cuando el que robaba, el que era borracho, el que era adúltero, el que era homosexual, se acerca a Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Pues resulta que tiene solo dos opciones: o aceptar la oferta de Dios o rechazarla. Pero hoy mi invitación y la invitación del Señor es: acepte la invitación de Dios. Acéptela, acéptela. Porque Dios, habiendo dado tan grande oportunidad, no va a tener por inocente a aquel que la rechace. Y claro, uno dice, pero es que en este mundo todos cometemos pecados. Claro, pero es que a todos se nos dio la oportunidad de arrepentirnos. A todos se nos dio la oportunidad de recibir la obra de Dios. A todos. Por eso, qué buena frase la de Timothy Keller, ¿verdad? Qué buena frase. Dios nos ve como somos, nos ama como somos y nos acepta como somos, pero por su gracia no nos deja como estamos. Qué bella frase. Mis hermanos, ¿cómo podemos recibir entonces todo eso? Al final del versículo 11 lo dice. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Solo hay dos maneras de recibir todos estos beneficios de la gracia. Primero, confíe, invoque el nombre de Jesús. Porque en Jesús hay salvación. Invoque el nombre de Jesús. Ya usted es consciente, listo, hice esto, hice lo otro, pero hoy entiendo que Jesús es mi salvación. Invoque el nombre de Jesús, porque Él vino a morir por nuestros pecados. Él es la ofrenda por ese pecado. Pero lo segundo, ¿quién hace posible que esos cambios operen aquí en el corazón, en el alma? El Espíritu Santo. Dice allí, y por el Espíritu de nuestro Dios. Solo el Espíritu Santo hace los cambios verdaderos en el ser humano. Solo el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu de Dios. Pero primero, para que usted tenga el Espíritu de Dios, debe invocar a Jesús. No puede tener la obra justificadora del Espíritu, santificadora del Espíritu, si usted no invoca a Jesús. Me encanta cuando el Señor Jesucristo dice que cuando Él vaya al cielo, dice, les enviaré la promesa que les hice acerca de mi Padre. Es como si Dios dijera, hasta que mi Hijo no cumpla su obra y no esté sentado a mi diestra, como Rey, no les enviaré mi Espíritu. Y eso tiene que pasar en el corazón, mis hermanos. Hasta que Jesús no esté sentado aquí, gobernando nuestra vida, no va a ser enviado el Espíritu de Dios, que traerá la transformación que dice estos versículos. Primero tiene que haber un reconocimiento de una necesidad de perdón. Pero cuando eso ocurre, Dios da su gracia y envía su Espíritu para ser cambiados. ¿Por qué estoy parado aquí? Por el poder del Espíritu Santo. Porque Él es el que lo ha hecho. Él cogió a este hombre pecador, tomador de trago. Este hombre lo cogió el Señor destruido y ha hecho su obra. Y todavía lo sigue haciendo. Todavía, no crea. Todavía. Me falta mucho. Todavía yo sigo batallando con cosas en mi vida. Pero el Señor está haciendo su obra y le agradezco a Dios su inmensa paciencia para con este hombre a veces tan difícil.
Le doy gracias a Dios. Así que mis hermanos, algunas preguntas para finalizar. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesucristo? Piénsalo. Piénsalo ahorita. ¿Cómo era tu vida? Haz memoria, de pronto para algunos eso sucedió ayer y es válido. Para algunos está sucediendo ahora tal vez. Para algunos fue hace un mes, unos años. Medita en eso, por favor. Y responde esta pregunta que sigue. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es ahora? ¿O pasa que tú ves el antes y el ahora y es el mismo? Yo no sé. Eso solo lo sabe el Señor y usted. Pero ¿hay un antes y hay un después? ¿O todo está igual? Eso solo lo sabe usted y el Señor. Pero son preguntas que le hago para que usted y yo reflexionemos. ¿En qué aspecto puntual puedes decir que Dios está trabajando en ti el día de hoy? ¿Hay algo en lo que el Señor esté trabajando en tu vida? Que tú digas, Señor, este mes, ay, pisaste ese callo. Señor, sí, confieso, Señor, gracias. Me duele esta parte que estás trabajando, pero la necesitaba, Señor. ¿Está trabajando Dios algo en tu vida actualmente? ¿Cómo es tu relación con el pecado? ¿Lo practicas deliberadamente o estás viendo la victoria que Dios te da sobre ese pecado? ¿Cómo es tu relación con el pecado hoy? Porque a veces hay pecados que se quieren levantar en nuestro corazón. Pero ¿qué hace un verdadero creyente? Va de rodillas. Señor, solo por medio tuyo yo podré vencer este pecado en mi vida, Señor. Ayúdame, soy consciente de que no te agrada y que no me hace bien, que no honra tu nombre. Pero ¿cómo es tu relación con el pecado? ¿Lo practicas? ¿Es tu amigo? ¿Lo tienes en tus redes sociales? ¿O definitivamente ya sacaste el pecado de tu vida? No quiero más con eso. ¿Dónde está ubicado tu recuerdo de una vida pecaminosa? ¿Hace parte de tu pasado o aún está hoy en tu presente? Pablo dijo, y esto eran algunos. ¿Puede Dios decir de ti, esto eras tú antes? ¿Lo puede decir hoy? ¿O todavía no? ¿O estás decidiendo si en realidad te la juegas a creerle al Señor? ¿Cuál sería tu respuesta a esas preguntas? ¿O por el contrario, estás listo para decirle al Señor, hágase tu voluntad en mi vida? Hay solo dos formas de presentarnos delante de Dios. Los que antes de que venga el trato de Dios decimos, hágase tu voluntad. O los que después del trato de Dios decimos, Señor, sí, hágase tu voluntad. Hay solo dos maneras, mis hermanos. Pero Dios nos recibe por gracia y nos transforma por amor. Amén. No importa con qué pecado estés lidiando hoy, querido hermano. Dios tiene el poder y la gracia suficiente para recibirte y ayudarte a ser una persona totalmente nueva. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti por este tema que hoy nos has dado, Señor. Hoy te bendecimos, Señor, porque todos los que estamos aquí somos merecedores del juicio divino, Señor. Todos sin excepción. Ninguno de los que está aquí podría salir airoso de tu juicio. Pero gracias, Dios, porque a pesar de nuestro pasado, a pesar de que vivíamos ofendiéndote sin tener en cuenta tu palabra, tu amor, Señor, tú enviaste a alguien para que nos hablara de ti. Y hoy, Señor, entendemos que tú estás escudriñando nuestros corazones. Señor, que hoy sea ese día en que revisemos si aún siendo cristianos estamos practicando algo de esta lista, Señor. Una lista real, Señor, porque ¿quién más que tú para conocernos? Señor, que en este día si alguien está luchando con su sexualidad, ayúdalo hoy, Señor, a entenderle de que eso tiene que hacer parte de su pasado, que tú lo recibes así, pero no lo quieres dejar así.
Señor, escudriña nuestra área sexual, un tema que vamos a estar hablando durante estos domingos que vienen. Escudriña nuestra área sexual. Y si hay conceptos, ideas, prácticas que no son agradables ante ti, ayúdanos hoy a dar el paso y a ponernos de acuerdo contigo, Señor. Hoy decimos, Señor, este cuerpo es tuyo. Este cuerpo es tuyo, Señor. Lo creaste para ti, mi amado Señor. Si en este lugar hay alguien a quien, lamentablemente, haya sido abusado sexualmente, quiero decirle que el Señor dice que con todo y eso, Él ha hecho de su cuerpo su propiedad, que lo ha recibido para darle una nueva vida. Señor, también en este día te pedimos que nos ayudes si en nuestra vida hay idolatría, si aún, Señor, después de conocerte, aún confiamos en los ídolos y los honramos y los adoramos. Perdónanos, Señor, si eso aún está en nuestra vida, Señor. Solo tú, Señor, puedes quitar esos ídolos de nuestros corazones, que es donde deben ser quitados primeramente. Perdónanos si han habido, Señor, dentro de nosotros, fornicarios o adúlteros, o personas que se han prostituido de alguna manera. Perdónanos, Señor, perdónanos. Hoy entendemos que la iglesia es un hospital de pecadores y tú nos recibes como hayamos llegado, Señor. Qué alegría tan enorme saber que tú nos aceptas, pero no nos vas a dejar igual. Oramos también por aquellos que han hecho del homosexualismo un estilo de vida. Señor, hoy con amor les decimos que hay una oportunidad en el Señor para que caminen en su voluntad. Señor, y no hablamos exclusivamente de ellos, pero están en esta lista, Señor. Oramos, Señor, por ellos, por los que son avaros, por los que han robado, por los que roban aún, por los que tienen problemas con el trago, Señor. Suplicamos, Dios, dales libertad, dales un cambio de vida a aquellos que están luchando hoy con el alcohol, el licor, con aquellos que hacen del lenguaje grosero, obsceno, parte de su vida. Limpia nuestro corazón, Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Limpia nuestros corazones en este día, Señor, porque ninguno de los que practique estas cosas heredará tu reino. Heredará tu reino. Un reino donde la santidad será nuestro estilo de vida. Pero gracias porque ese maravilloso versículo 11. Algunos de ustedes antes eran así. Gracias porque la iglesia actualmente está conformada por personas que antes éramos así. Algunos de pronto siguen siendo, pero tú estás haciendo la obra y ya no serán así. Señor, creo que la única manera de tener plenitud de vida es viviendo a tu manera, Señor. Por eso hoy, Señor, gracias por ese glorioso versículo 11. Antes eran así. Que hoy sea el día para que muchos de nosotros y de los que nos ven puedan decir, hasta hoy era así. Hasta hoy era así. Temo a Dios y valoro su amor por mí, de dar a su Hijo. Y por eso abandono esto y ya no seré más así. Pídale al Señor hoy que lo limpie. Porque tú dices, Señor, ya fuimos limpiados. Señor, que hoy sea un día de limpieza de nuestro corazón, de nuestra mente. Límpianos, Espíritu de Dios, límpianos. Santifícanos, déjanos recordar que fuimos apartados por ti del mundo para tu uso exclusivo, Señor. Gracias, Señor, porque has dicho que somos tuyos, Señor. Somos de tu exclusiva propiedad. Señor, gracias, Señor. Aún aquellos que vienen de familias, posiblemente si sus padres no les valoraron, hoy el Señor les dice, son míos. Son míos, aunque padre y madre les hayan dejado, yo los recojo. Son míos, son míos. Son mi pueblo, son mi iglesia. Gracias, Señor, porque también nos has hecho justos delante de ti. Y hoy, Señor, podemos levantar nuestras manos
con gratitud, porque Jesús fue castigado en nuestro lugar. Hoy amamos y honramos el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, pues solamente por medio de Él tenemos paz contigo, Señor. Solamente por medio de Él. Y hoy, Señor, invocamos su nombre, el nombre de Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Ven, Señor Jesús, y salva mi alma. ¿Qué tal si usted le dice al Señor: ven, Señor, salva mi vida, salva mi alma? Hoy confío que solamente tú tienes el poder para salvarme de las llamas del infierno. Solo tú tienes el poder para sacarme de esa vida que no le agrada a Dios el Padre. Sálvame, Señor. Y hoy, Espíritu Santo, santifica mi vida. Dígale al Espíritu de Dios: santifica mi vida. Quiero ser una persona santa. Santifícame. Tú sabes que lucho con cosas, pero santifícame. Ayúdame a derrotar los enemigos de la santidad en mi interior. Ayúdame, Señor, a ser una persona santa que pueda proclamar lo glorioso que eres tú. Porque, Señor, tú nos recibes por gracia, pero no nos dejas así por amor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gloria al Señor. Gracias al Señor. Mis hermanos, unos anuncios rápidamente para ser despedidos. El primero de ellos, quiero recordarles que están abiertas las inscripciones al seminario teológico. Aquellas personas que deseen hacer parte, les invito para que se inscriban. Si usted desea más información, se puede acercar a mí, yo le doy la información. Las inscripciones son este martes y las clases inician de este martes en 8. Entonces todavía hay una semana para que se inscriba. Se lo recomiendo, es un excelente seminario por las personas, por el pastor que lo ha establecido. Es una persona que aprecio, respeto, es un gran maestro en Biblia. Y otra cosa que es importante, y debo decirlo, y es que es muy económico. Un semestre está en 150,000 pesos. Es muy económico. Entonces, les invito para que puedan inscribirse. Si desean más información, pueden acercarse a mí con todo el gusto. Aquí está este volante donde está todo el pensum, están los teléfonos, está todo, la dirección. Qué bueno que usted pueda ser parte. Lo segundo, recordarles a aquellos que deseen voluntariamente apoyar este ministerio, lo pueden hacer a través de sus ofrendas voluntarias, y vamos a orar por nuestra economía y por las finanzas de la congregación. Señor, en este día te damos gracias por las finanzas de la iglesia. Te pedimos hoy que tú bendigas la obra de las manos de mis hermanos, que bendigas sus empleos, sus empresas, sus trabajos, sus proyectos, Señor, y que bendigas la economía de la iglesia, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Dios, aleja de mis hermanos cualquier mala decisión que puedan tomar acerca de su economía. Padre, personas que no les sean convenientes, rodéales de personas de bendición, y creemos, Señor, que tú eres un Dios de bendición, un Dios que prospera, que levanta, Señor, y que abre puertas de oportunidades para tus hijos. Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga y que tengan una buena semana. Bendiciones a todos los que están en casa.